Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta imagen del mercado de la ciudad de Oaxaca, el mercado del centro de la ciudad de Oaxaca, donde se vende toda una serie de exquisiteces gastronómicas de aquel estado de la República, de esta ciudad. Tenemos la fotografía de un expendio de mole oaxaqueño y de chocolate de Oaxaca. Seguimos invitándoles a ustedes, a quienes tengan la posibilidad, ya no viajen a los Estados Unidos, mejor viajemos como turistas a las ciudades y pueblos de México, como es esta hermosa ciudad y este hermoso estado de Oaxaca. Damos inicio a nuestro programa. En nuestra anterior sesión hablamos sobre la visión de Jesús Silva Herzog acerca de la lucha por la autonomía universitaria, y Jesús Silva Herzog citaba un artículo del periódico El Universal en el que el reportero hacía una crónica del movimiento estudiantil y de la represión que se presentó en México en 1929, que culminó después con la autonomía universitaria, autonomía en ese periodo de la cual el propio Jesús Silva Herzog dudaba. Continúa Jesús Silva Herzog en su cita al reportaje del periódico El Universal, que decía lo siguiente: la policía dio inicio a la dispersión de los estudiantes que se manifestaban en el centro de la Ciudad de México, corriéndose el rumor de que 3 de ellos se encontraban heridos dentro de la escuela de leyes. Llegaron los bomberos y con chorros de agua diseminaron a la multitud. Los estudiantes se lanzaron sobre la Facultad de Derecho, en donde los bomberos también los desperdigaron. Del tercer piso de una casa de la calle de Argentina fueron lanzadas sobre policía y bomberos trastos de cocina, macetas, un banco de piano, ladrillos y piedras. Resultaron heridos los estudiantes Eduardo Horneado, Baltasar Dromundo y Abelardo Ávila, recogidos por la Cruz Roja. Como protesta a la represión gubernamental, diversos profesores renunciaron a sus cargos. Entre esas dimisiones se presentó la del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, licenciado Narciso Bassols. El rector Castro Leal manifestó su inconformidad por la represión y exigió castigo a los policías y bomberos que se excedieron en sus facultades. A partir de ello, varió diametralmente la postura de Portes Gil, quien anunció que retiraba a la policía de las calles, se entregarían las llaves de los edificios universitarios a los estudiantes para que deliberaran, invitándolos a una reunión con él. Portes Gil también convocó a un periodo de sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión para someter a consideración del Poder Legislativo la ley que concedería la autonomía universitaria. Afirma Jesús Silva Herzog que dicha autonomía fue precaria, incompleta, o más bien un remedo de autonomía, por lo que hablar de la conquista de la autonomía universitaria en 1929 es una equivocación.
El primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con la ley Portes Gil, fue el licenciado Ignacio García Telles, quien duró en el cargo 3 años, siendo sustituido por el profesor Roberto Medellín, quien solo ocupó la rectoría durante 14 meses, renunciando después de una huelga estudiantil. Sostiene Silva Herzog que la verdadera autonomía de la universidad se obtuvo con la ley de 1933, promulgada el 19 de octubre, elaborada por él y por Luis Enrique Erro, a petición del secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, siendo el primer rector con esta nueva ley Manuel Gómez Morín. Esta última información la hemos obtenido del libro Una historia de la Universidad de México y sus problemas, de la autoría de Jesús Silva Herzog. Ahora hablaremos de un nuevo estado. En la convocatoria para elegir a los integrantes del Congreso Constituyente de Querétaro, Carranza se empeñó en eliminar de la Asamblea a los porfiristas y a los huertistas y en asegurarse una mayoría para su grupo. A pesar de ello, los delegados conformaron un amplio espectro político e ideológico, rebasando con sus propuestas los propósitos iniciales del Barón de Cuatro Ciénegas, quien solo planteaba modificaciones ligeras a la Constitución de 1857. Finalmente, se impuso una Carta Magna cuyos contenidos sociales, políticos y nacionalistas fueron el resultado del dominio en el Congreso de la mayoría de delegados, que logró delinear un nuevo tipo de Estado, básicamente por los contenidos de los artículos 27, 123, 3 y 130 constitucionales, que colocaron en primer rango la satisfacción de las necesidades de la población más empobrecida, dando al Estado la facultad de intervenir en el desarrollo económico de la nación y de conciliar intereses sociales. Se pretendía crear un nuevo sistema agrícola y de tenencia de la tierra, liberando de la explotación al campesino. Además, fue una constitución nacionalista que propugnaba por la soberanía, imponiendo, tal como defendieron Heriberto Jara y Juan de Dios Bojorquez, toda una serie de restricciones a los extranjeros y a los poderosos económicamente. El artículo 123 estableció la jornada máxima de trabajo de 8 horas, el salario mínimo, el doble pago por horas extras, la igualdad de salario, el derecho a huelga y a la organización grupal, así como la prevención por accidentes y enfermedades del trabajo. En su momento, el artículo 123 constitucional mexicano llegó a ser el elemento más avanzado del mundo en cuanto a la protección del trabajo. Entre los analistas existe concordancia en que el artículo que más polémica y discusión desató en Querétaro fue el tercero. La Constitución del 57 declaró la separación de la Iglesia y del Estado y rompió el monopolio eclesiástico en educación. Pero más allá de esto, los constitucionalistas del 17 establecieron la enseñanza laica, excluyendo a la Iglesia de la función de brindar educación
e instituyeron la gratuidad de la enseñanza primaria. Este artículo, en conjunto con el 130, buscaba acabar con el dominio ideológico de la Iglesia sobre la población. La Iglesia era un cuerpo extraño, dedicado a trabajar en contra del desarrollo de una nación progresista e independiente. Esta última información la hemos extraído, la hemos obtenido del libro El Nuevo Pasado Mexicano, de Enrique Florescano. Todas estas modificaciones a la ley a partir de la Constitución de 1917, que a su vez estaba determinada por también las reformas a la Constitución de 1857, provocaron, en materia religiosa, provocaron la inconformidad de la alta jerarquía católica, misma que asusó a la feligresía, a los católicos de base, esos que van a misa cada 8 días o más y dan su limosna, para que se levantaran en armas en contra del gobierno, para que dieran su sangre en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles, que reglamentó el artículo 3, el artículo 130 constitucional del 17, mediante la ley de cultos, mediante la ley Calles, que pretendía meter al orden a la Iglesia Católica y hacerla cumplir la Constitución. La Iglesia Católica, que siempre se ha considerado al mismo nivel que el Estado, pues llamó a la guerra, ocasionando cientos de miles de muertos en el país. Esa es la Iglesia Católica en México. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.